Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a estos desayunos con el experto. Mi nombre es Estela Moreno, soy farmacéutica del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau y como en el desayuno previo me gustaría comenzar agradeciendo a la SED y a la Secretaría por su soporte en esta actividad del Grupo GEDEFO, a los patrocinadores, a AVI, Diagem, Bristol Myers Squibb, Janssen, Kyowa Kirin, Pfizer, Roche y Sanofi. Hoy tenemos con nosotros a una de las farmacéuticas, la doctora Irene Mangues, de la Unidad de Farmacia Oncológica y de Hematología del Hospital Arnau Vilanova de Lleida, que para mí es referente en el mieloma múltiple, que siempre le ha preocupado la complejidad de estos esquemas y ha trabajado para que podamos, en qué podemos hacer para ayudar a los pacientes, para que mejoremos la adherencia al tratamiento y sobre todo disminuir el riesgo de errores, que en estos esquemas de mieloma múltiple, que como os decía son complejos, pues el riesgo de error es alto. Y como sabéis, pues el mieloma múltiple es una patología que ha sufrido una revolución y que está sufriendo una revolución en los últimos años y que además nos esperan grandes cambios en los próximos meses. Y le he pedido, pues eso, que nos haga una actualización, que nos ponga al día de qué nuevos fármacos vienen, qué nuevas combinaciones y qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando tenemos delante a ese paciente que va a comenzar un nuevo tratamiento para el mieloma. Así que cuando quieras, Irene. Comparto pantalla. Hola, buenos días a todos. Vamos a cargar la presentación. Sí, ya veis mi pantalla. Pues sí, tal como hemos quedado, vamos a hablar de las novedades en el mieloma múltiple, que son muchísimas, nuevos fármacos, nuevas combinaciones. A pesar de que hay muchísima investigación, el mieloma múltiple continúa siendo una enfermedad incurable. Sabemos que el mieloma múltiple es una neoplasia con proliferación clonal de células plasmáticas. Estas células plasmáticas sintetizan, secretan unas inmunoglobulinas, unas proteínas, paraproteínas que se pueden detectar en el suero y en la orina de los pacientes con electroforesis. Es ese pico clonal que vemos en el proteinograma, y que nos sirve para el diagnóstico y que nos sirve también para el seguimiento de los tratamientos. Entonces, ¿qué fármacos tenemos y qué fármacos hay en investigación? A ver si me deja pasar. Estos serían, las 5 primeras columnas serían los grupos de fármacos agrupados por mecanismo de acción que estamos usando en la práctica habitual. Y las 2 columnas finales serían los que están en investigación o cerca de la aprobación. Esta diapositiva, como veis, es de Clinical Option. A lo largo de la charla he puesto varias de Clinical Option. Estas diapositivas permite Clinical Option usarlas para fines no comerciales, pero no permite postearlas en las redes sociales. Por lo tanto, os pido que no las transmitáis a Twitter o similar. Entonces, además de estos fármacos, muy importante para nosotros, lo que decía Estela, la complejidad del tratamiento que tanto nos preocupa a los farmacéuticos. No hay que centrarse solamente cuando tenemos un paciente en el fármaco antineoplásico, en el grupo de fármacos antineoplásicos, sino también en el tratamiento de soporte, los bifosfonatos, el denosumab, los antivirales, los inhibidores de la bomba de protones, el calcio, todos estos fármacos, y además todo el tratamiento que ya lleva el paciente en su domicilio. Debemos ver la visión global. Hemos visto pues los grupos de fármacos que estamos usando, las 5 primeras columnas y las investigaciones que veremos al final. Entonces, estos son los nuevos fármacos. ¿Y qué hacemos en la práctica clínica? ¿Cómo estamos tratando a los pacientes? Pues permitidme que os ponga como referencia de lo que se está haciendo en el día a día a la psicoixpraxis de mieloma múltiple. Sabéis que la psicoixpraxis la realizan un grupo de profesionales expertos. Hay hematólogos, hay farmacéuticos hematológicos de diferentes hospitales, del Instituto Catalán de Oncología y Instituto Catalán de Salud. En nuestro caso, en mi hospital, participó mi compañera
Judith Rius en la elaboración de estas guías y a medida que sale evidencia nueva se van actualizando. Entonces, ¿qué tenemos en primera línea? ¿Qué tenemos en segunda y qué tenemos en tercera? Es lo que vamos a tratar hoy, partiendo de la base que lo que vemos es la práctica asistencial, lo que está aprobado. Las recomendaciones que hace ICOICS siempre son de lo aprobado por el Ministerio y veremos en cada una de las situaciones qué es lo nuevo que va a venir, ¿no? Y para ello nos iremos a ESMO y iremos comparando. Por lo tanto, estamos en una primera línea, en un nuevo diagnóstico, primera línea, en candidatos a trasplante tenemos como aprobado VTD, o sea, bortezomib, talidomida, dexametasona, melphalan y mantenimiento con lenalidomida. Muy importante la intensificación con melphalan, que permite una mayor profundidad de la respuesta. Entonces, esto es nuestra práctica asistencial que puede venir en el futuro. ¿Cuáles serían las nuevas combinaciones que vendrían en el futuro? En verde a lo largo de toda la charla veréis lo que tenemos y en este rosa las nuevas combinaciones. Por lo tanto, primera línea, en pacientes candidatos a trasplante, dos nuevas posibles combinaciones. Veis que son tripletes. Hay un triplete y un cuadruplete. Entonces, ¿en qué se basan estos estudios? ¿Los vamos a evaluar en un futuro? Pues, como siempre, depende de la evidencia que se haya generado. Vamos a ver qué tenemos con VRD y qué tenemos con DARA-VTD. VRD me consta que hay diferentes hospitales que han solicitado a su comisión de usos especiales el uso de VRD en primera línea, en paciente de nuevo diagnóstico que va a trasplante. Se basa en este estudio y en otro que veremos a continuación y estos estudios han permitido poner en la ICOICS Praxis que en principio VRD y VTD, aunque no hay una comparación directa, posiblemente tienen una eficacia similar y toxicidades posiblemente menos tóxica VRD, pero realmente es para un paciente fit y joven. Pasamos ya hemos visto el triplete, nuevo, una combinación, un cuadruplete, o sea, VTD, que es nuestra práctica asistencial estándar, le añadimos un anticuerpo monoclonal anti-CD28. Entonces, dos brazos el estudio y el endpoint primario es la respuesta completa estricta. Entonces, ¿qué resultados obtenemos? Pues tras 18 meses de seguimiento, este estudio, el DARA-VTD, el Casiopeia, se obtienen mayores respuestas completas estrictas con el grupo de VTD, con el grupo de DARA-VTD, con el grupo VTD. Hay mayores respuestas completas estrictas, como se puede ver en la gráfica de la izquierda. También se estudió como objetivo secundario la enfermedad mínima residual, conseguir enfermedad mínima residual negativa, una profundidad mayor de la respuesta que permite mayor supervivencia. También se obtienen mejores resultados con el cuádruplete que con el triplete, o sea que es una combinación que es posible que evaluemos en el futuro para incluir en las guías, ¿no? Este estudio Casiopeia. ¿Y qué pasa con la toxicidad? Pues la toxicidad a nivel de neutropenia, como podéis ver, a nivel de toxicidad hematológica es algo mayor, el cuádruplete es algo más mielotóxico, pero no es a nivel de neurotoxicidad periférica, de neuropatía periférica, realmente es ligeramente menor. Por lo tanto, es muy posible que lo evaluemos en un futuro para incluir en las guías. Entonces, hemos hablado de primera línea, paciente candidato a trasplante. Por lo tanto, estábamos hablando de un paciente menor de 70 años y sin comorbilidades. Vamos a los pacientes no candidatos a trasplantes, posiblemente mayores de 70 años y con comorbilidades. En la guía, como práctica asistencial, tenemos dos protocolos
Uno de ellos, como podéis ver, es un cuádruplete, o sea, DARA combinado con MPV. MPV ya se considera que no es el de elección, y RD. Esta es nuestra práctica asistencial que permite que otras opciones, que otros tratamientos están presentes en la guía ESMO de este año 2021. Como veis, tanto ICOIX como ESMO la han actualizado este año. En verde vemos la práctica asistencial, en rosa los futuros combinaciones. Por lo tanto, en este caso vamos a evaluar el VRD, lo habíamos evaluado también antes en pacientes diferentes, y DARA-RD. DARA-RD es el estudio Maya, 2 brazos, la combinación Lenadexa y la adición del anticuerpo monoclonal a la combinación de Lenadexa. Este estudio Maya es hasta progresión o toxicidad. ¿Y cuáles son los resultados? Pues a nivel de PFS se consigue un aumento de la PFS con el estudio Maya. A nivel de respuestas vemos que DARA-RD en paciente que no candidato a trasplante también consigue más respuestas que la combinación solo el doblete de RD. Y también se ha estudiado la enfermedad mínima residual negativa y un mayor porcentaje de pacientes que la consiguen. Por lo tanto, otro de las combinaciones, un triplete en el que posiblemente estudiaremos en un futuro para incluir en la práctica asistencial. La mayor parte de estas combinaciones están pendientes de precio reembolso. Hemos hablado de uno de los tripletes, el otro VRD. Habíamos hablado antes ya de esta combinación en el paciente candidato a trasplante. Esta combinación también para el paciente que no va a trasplante, este estudio, el 0777, como veis, también consigue mejores resultados, o sea, hay mejor PFS y mejor supervivencia global. Este protocolo, este estudio tiene algunos inconvenientes, como son el hecho de que un porcentaje muy importante de pacientes era, como veis, tenía una edad para ser candidato a trasplante y un tercio de los pacientes fueron a trasplante. Por eso de este estudio también hablamos en los pacientes candidatos a trasplante. Por lo tanto, VRD tanto en trasplante como en no candidato a trasplante. Estamos en primera línea. La respuesta que el paciente tenga a esa primera línea va a condicionar mucho la supervivencia global del paciente. Cuanto más se relaciona, algunos estudios relacionan esa duración de respuesta al tratamiento con casi la mitad de la supervivencia global que va a tener el paciente en esta enfermedad no curable, ¿no? Entonces, cuando tenemos la primera línea, hemos visto nuevas combinaciones que pueden surgir. Y en la segunda línea, ¿qué tenemos en segunda línea? Pues dependiendo de lo que hayamos hecho en primera línea, tendremos dobletes o tripletes, DVD, KD y KRD. Los vamos a considerar la práctica asistencial en nuestro día de los hospitales. ¿Y qué tenemos de nuevo en las ESMO de 2021? En verde hemos comentado que es práctica asistencial, en rosa vamos a ver estas combinaciones. Al final, aunque hay muchos puntos marcados, muchos protocolos marcados, se reducen en 3 combinaciones de las que vamos a hablar: pomalidomida, bortezomib, dexametasona, y 2 anticuerpos monoclonales, o daratumumab o isatuximab, combinados con KD para esta segunda línea. Entonces, dependiendo de lo que han llevado en primera, a lo que se consideren refractarios, a lo que hayan tenido toxicidad, a lo que estén progresando, vamos a seleccionar esa segunda línea. El PVD, este sí que es un protocolo que se ha aprobado muy recientemente con precio y financiación. Entonces, el estudio MM007 es 2 ramas, Vortedexa, Poma-Vortedexa a bajas dosis,
y se consiguen supervivencias PFS pues de 7 a 11 y con unos hazard ratios interesantes. En cuanto a supervivencia global también se consigue beneficio. Es por ello que se ha incluido en la financiación por parte del Ministerio. O sea, hemos hablado del primer triplete. En segunda línea, segundo triplete. Aquí ya hay una combinación son los 3 tripletes de los que hablamos son libres de lenadexa. Sabéis que la pomalidomida de la que hablábamos antes se usa en pacientes que son refractarios a lenalidomida. En este estudio hay un 71% de pacientes que son refractarios a lenalidomida y veis que sí, que obtenemos resultados positivos. Este otro triplete, daratumumab, carfilzomib, dexametasona, es el estudio CANDOR, un brazo con KD, otro brazo con daratumumab, carfilzomib, dexametasona. Estamos combinando un anti-CD38 con un inhibidor de proteasoma de segunda generación y además de la dexametasona. Este estudio, el primary endpoint es la PFS. Entonces, en este también hay estudios de enfermedad mínima residual. Entonces, en este estudio, con un seguimiento de aproximadamente unos 17 meses, vemos que también se obtiene beneficio. Hay el protocolo DKD todavía no ha alcanzado la mediana de PFS y se obtiene beneficio. También en enfermedad mínima residual, pero no está aprobado en el Ministerio. ¿Esto para qué tipo de pacientes es? Para sensibles y refractarios a lenalidomida, y exactamente igual que la anterior en este sentido, pero también hay que tener en cuenta la sensibilidad o la refractariedad a bortezomib, puesto que puede ser sensible o refractario a bortezomib, puesto que hay carfilzomib. El tercer protocolo de esta segunda línea sería el mismo esquema, pero en lugar de daratumumab, un anti-CD38, el nuevo anti-CD38 que es isatuximab, un protocolo. Aquí veis abajo la complejidad también que tienen estos protocolos de la que hablaba Estela al principio. KD en un brazo, ISA-KD en el otro. Y los resultados también son positivos para ISA-KD. Se obtiene una disminución del riesgo de progresión de un 47% con ISA-KD respecto a KD. O sea, son resultados positivos también. Y si hacemos ponemos en una misma tabla, en esta nueva diapositiva de Clinical Option, el estudio que usamos habitualmente en segunda línea, que es el CASTOR, el DVD, ¿no? Y comparamos los 3 estudios que os he mostrado, vemos, si nos centramos, por ejemplo, en los pacientes que son refractarios a lenalidomida, en el M007 podemos ver que realmente incluso para ese grupo de pacientes que son refractarios a lenalidomida, este triplete consigue un beneficio, ¿no? La PFS con PVD es de 9,53 en pacientes refractarios a lenalidomida respecto a 5,59 con VD. Dejamos la segunda línea, estos tripletes de segunda línea que son libres de lenadexa. Pasamos a tercera línea. En tercera línea, pues lo mismo. En principio conseguiremos unas supervivencias libres de progresión menores y dependiendo de lo que se haya recibido en la primera y en la segunda línea, pues usaremos unos protocolos u otros. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo en esta tercera línea y qué tenemos en la práctica asistencial? Pues
todo lo marcado en rojo es los dos protocolos que vamos a ver ahora, que son combinaciones de anticuerpos monoclonales con pomalidomida dexametasona. Las otras combinaciones que figuran las hemos visto en segunda línea porque eran estudios, el Candor, el MM007 y el Liquemas, son estudios que para pacientes que habían llevado una o varias líneas de tratamiento. Por lo tanto, no repetiremos las diapositivas aquí, nos centraremos en estos dos que no están aprobados. Una línea con pomalidomida dexametasona y en el brazo experimental se añade el anticuerpo monoclonal. Se obtiene beneficio en supervivencia libre de progresión, se reduce el riesgo de progresión en un 37% con este triplete, y también los pacientes refractarios a lenalidomida consiguen un beneficio en PFS, como vemos aquí en la derecha. Este estudio, el Apolo, tiene un seguimiento de casi 17 meses. Y la otra combinación con lo mismo, pomalidomida dexametasona en el brazo experimental, en el brazo control esto se comparte, y en el brazo experimental isatuximab pomalidomida dexametasona. Vemos aquí abajo también la complejidad de los protocolos para un paciente mayor. ¿Y cuáles son los resultados obtenidos? Pues con un seguimiento de casi 12 meses vemos una PFS también significativa. Hay casi un 40% de riesgo de disminución del riesgo de progresión con esta combinación, con el estudio ICARIA-MM. Y entiendo que lo que os estoy contando es muchísima información, esto hay que asentarlo bien. Y a partir de ahora vamos a hablar ya de lo que realmente más nuevo, aquellas dos últimas columnas del final que os habíamos contado, con nuevos mecanismos de acción. Continúan siendo diapositivas algunas de estas de Clinical Option. El selinexor es un fármaco con un nuevo mecanismo de acción, es un fármaco oral que actúa sobre la supresión tumoral. En la FDA se ha aprobado en combinación con dexametasona con 4 líneas en pacientes refractarios a 4 líneas previas, pero también se ha aprobado en combinación con bortezomib y dexametasona tras una línea previa de tratamiento. No está disponible en España. Sorpresa, venetoclax también, que es tan conocido para nosotros en el LC, pues también se está estudiando venetoclax como inhibidor del BCL2 y inhibición, y liberador de proteínas proapoptóticas. Venetoclax en estas terceras líneas o posteriores en mieloma múltiple refractario. El melphalan-flufenamida, otro fármaco que es un conjugado entre un péptido lipídico y el melphalan, que se libera tras ser degradado por las aminopeptidasas, se libera el melphalan. Hay estudios, algunos estudios que podéis ver aquí los resultados del melflufen, 40 miligramos administrado en 30 minutos cada 4 semanas, con una overall response rate de un 29% en pacientes muy tratados. Y ya por último, el nuevo mecanismo de acción del que todo el mundo habla, ¿no? Serían la terapia dirigida a BCMA. BCMA es un receptor que juega un papel muy importante en la supervivencia de las células plasmáticas. Parece que las células de mieloma, las células malignas lo sobreexpresan, y entonces está siendo hay mucha investigación al respecto. De los 4 tipos de fármacos vamos a hablar únicamente de 2, de los anticuerpos conjugados. Estamos hablando del belantamab mafodotin y de las CAR-T, que también vienen
en mieloma. Solamente unas pinceladas. El estudio de belantamab fodotin es este estudio que podéis ver aquí, es el DREAM2, que para ser pacientes muy tratados obtiene respuestas de un 32%, que no está nada mal. Sabéis que el belantamab mafodotin, el belantamab va a llegar al BCMA y se va a liberar la auristatina, que va a ser el fármaco antimitótico citotóxico, y que es muy importante que, bueno, en la atención farmacéutica que hacemos le expliquemos también al paciente las queratopatías, la sintomatología que tiene para detectar estas queratopatías, y que el paciente tendrá que ir al oftalmólogo previo a cada infusión de tratamiento, ¿no? Muchas veces se produce visión borrosa, se produce alteraciones corneales y que a veces esto provoca la suspensión del tratamiento. En nuestra experiencia tuvimos estos efectos adversos en 2 pacientes. Y, perdona, que había una animación también que veo que no ha salido. Bueno, idacaptene bicleucel o IDECEL es el estudio fase 2 KARMA, en el que se observan mayores respuestas cuanto más células se infunden. Alrededor de 450 millones es cuando se consiguen unos mejores resultados, un 82% con esta tercera infusión, y son estudios que en un futuro tendremos que trabajar, que tendremos que estudiar, que tendremos que evaluar. Y finalmente quería comentaros, después de todos estos datos que han sido un poco intensos, comentaros que GDFO Cataluña Baleares ha finalizado ya una revisión de fármacos de mieloma múltiple, entrevista clínica, atención farmacéutica. Este es el grupo de farmacéuticos que hemos participado de diferentes hospitales de Cataluña, y que sigue un poco la estructura de los previos, de la atención farmacéutica previa de pulmón, que ya se ha publicado, y otros previos, y está muy estructurado bueno, además de presentar el protocolo, los ajustes en función de las toxicidades y de la insuficiencia renal, pues también tienen aspectos, pues, de qué hacer, qué decirle al paciente cuando tenga un efecto adverso, qué tiene que hacer, que en educación al paciente, pues cuando hay bortezomib, por ejemplo, que evite el té verde, evitar los suplementos de vitamina C. Está muy enfocado a que sea práctico. Esperamos vuestros inputs cuando salga, que todavía está en fase de diseño y maquetación. Entonces, y destacar, y con esto linkamos con lo que decía Estela al principio, destacar que estos protocolos son muy complejos, y que incluirá esta monografía de mieloma múltiple un calendario que podemos entregar al paciente, marcando los días en los que tiene que acudir al hospital, los días en los que tiene que tomar un tratamiento oral, porque son tratamientos muy, muy, muy complejos, que los pacientes de edad avanzada tienen mucha dificultad para realizar, y que además del tratamiento antineoplásico tendremos que tener en cuenta los tratamientos de soporte y el tratamiento que lleva el paciente en domicilio, aportando esa visión global del paciente. Y ya nada más, disculpad la cantidad de datos, pero no se me ha ocurrido otra manera de explicaros lo que nos viene, tanto de nuevos fármacos como de nuevas combinaciones, que es bueno, muchísima investigación, muchas cosas que evaluar, mucha atención farmacéutica que ofrecer al paciente. Pues sí, no sé si tenéis alguna pregunta. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Irene. La verdad es que una revisión exhaustiva y, como bien decías, compleja. Y gracias por haber aceptado hacerlo, porque sé que no
no era fácil y que además te has ajustado muy bien al tiempo. Os recuerdo que podéis mandar las preguntas en el apartado de preguntas en el chat y bueno, si alguno se atreviese, pues levantar la mano. Pero bueno, estamos 158 ahora conectados. Hay un par de preguntas. Victoria Hernández, ¿podría mediante la evidencia, comparaciones indirectas, metaanálisis, decir que VRD sería alternativa a DRD, teniendo en cuenta que una es 60.000 euros al año más costosa que otra? Empezamos con preguntas ya directas, ¿eh? Claro, o sea, a mí me parece clave lo que estás diciendo para la sostenibilidad del sistema, ¿eh? Quiero decir, nosotros como farmacéuticos debemos considerar, bueno, todos los profesionales sanitarios debemos considerar la eficacia y la seguridad. En primer lugar, la eficacia y la seguridad del mejor fármaco posible debe ser el que se debe usar en la práctica asistencial, el mejor fármaco posible, el que tenga una evidencia muchísimo más clara, ese es el que tenemos que usar. Cuando los protocolos se parecen, pues los resultados se parecen, evidentemente el precio tiene que jugar mucho más. Cuando los resultados no se parecen, lo que hay que hacer es hablar con la industria para, bueno, hacer ingeniería financiera. Esos resultados de los registros de pacientes y tratamientos, los esquemas de pago por resultados, todo esto que haga que los mejores esquemas pues realmente puedan reducir su precio. El lenalidomida, el año que viene, sabéis que en principio se espera que va a ser genérico, pero desde luego daratumumab siempre va a ser muchísimo, muchísimo más caro que bortezomib, que bortezomib es genérico actualmente. Por lo tanto, son alternativas terapéuticas, pero de un grado de coste muy, muy importante. Hay que tener muy claro en qué pacientes hay que dar DRD, en qué pacientes hay que dar VRD, y esto en las guías clínicas, en la psicoexpraxis, deberá reflejarse también. Una pregunta muy compleja. Hay otra de la misma persona, Victoria Hernández. DKD comenta que no ha mejorado supervivencia global versus KD en el Cándor. ¿Nos puedes decir algo? No, bueno, DKD en el Cándor es un estudio que en supervivencia, en overall response rate está 75 meses para KD, 84 para DKD, con una PFS de 15,2 y 28,6. Pero realmente sí, la supervivencia global nos importa mucho. De hecho, no está autorizado, no está financiado, y seguro que eso tiene mucho que ver en la supervivencia global. Los resultados de supervivencia global son importantísimos. Es nuestro objetivo final, ¿no? Para aprobar y financiar también esos fármacos. O sea que seguro que el ministerio, que es el que decide la financiación, y las agencias evaluadoras pues lo tienen muy en cuenta, ¿no? Sabéis que ya hay fármacos, hay protocolos que no están financiados por el ministerio, o sea que una puntualización muy importante, sí. Otra pregunta, María Espinosa. ¿Alguna recomendación para pacientes muy mayores, por ejemplo, mayores de 90 años? Que los tenemos. Sí, ¿no? sí, que los tenemos. Claro, para pacientes frágiles mayores de 90 años, pues los protocolos, dependiendo de la línea en la que estemos, pero los protocolos LITE, ¿no? Por ejemplo, si los que
¿Qué tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, si hay lenalidomida, pues disminuir las dosis de lenalidomida ya de entrada. Si los corticoides a altas dosis, sabemos que los pacientes mayores de 75 años las dosis de corticoides las toleran mal y entonces reducimos a 20. El bortezomib para los pacientes mayores, en lugar de ser bisemanal, suele ser semanal, pues todo este tipo de, o sea, son usar los protocolos LITE, ¿no? Un poquitín con menos intensidad, con los mismos fármacos, pues por ejemplo, estoy pensando en el VRD, pues son los mismos fármacos, pero con menor intensidad. O menos cañeros, por llamarle de alguna manera, ¿no? En lugar de usar tripletes, tal vez podemos usar dobletes, ¿no? En ocasiones hay que ajustarse muy bien a la evidencia, a la toxicidad y al perfil del paciente y a las preferencias del paciente. Comentabas antes, paciente candidato a trasplante, límite aprox de 70 años. ¿Realmente lo estáis cumpliendo? ¿Hay una valoración hematogeriátrica? Y yo creo que une también con la pregunta previa, ¿no? Nos fijamos en la edad, pero quizás esa valoración hematogeriátrica que en estos pacientes yo creo que es tan importante, nos puede ayudar a decidir qué paciente es candidato pues, a trasplante, tenga o no tenga 70 años, o es un paciente candidato a lo que decías ahora de un protocolo light. Sí. Pues realmente creo que tienes toda la razón. 70 es un número, como antes se decía, 65, ¿no? Pasamos de 65 a 70 y cada vez es más flexible. Es más una orientación que otra cosa, pero totalmente de acuerdo en esa valoración geriátrica, ¿no? De este paciente hematológica, que puede ser que en un paciente sin comorbilidades y un paciente fit, a pesar de ser mayor de 70 años, pues podría ser que fuese candidato a trasplante, ¿no? Igual lo contrario, ¿no? Un paciente a lo mejor menor de 65 años, pero que con muchas comorbilidades su estado funcional no le permite tolerar un trasplante, esa intensificación también con melfalán, ¿no? Y o sea que sí, realmente tiene razón. Mejor una valoración del paciente para decidir si va a trasplante o no sería lo más adecuado, aunque no todos los hospitales disponemos de especialistas que hagan esa correcta valoración geriátrica, aunque cada vez hay más hospitales que hay, no todos disponen de ello. Una pregunta de Yosune García de Andoin. ¿Qué es refractario a la lenalidomida? ¿Qué es refractaria a la lenalidomida? Pues mira, te remito está muy bien definido en la ICOIX Praxis de, bueno, lo que es refractario en general, no solo a la lenalidomida, pero en principio un paciente que está en primera línea en tratamiento con lenalidomida de mantenimiento y progresa, se considera refractario a lenalidomida y yo evitaría esquemas que contengan lenalidomida, pero eso no quiere decir que evitemos todos los IMIDs, ¿no? O sea, un refractario a lenalidomida sí puede llevar pomalidomida. De hecho, hemos visto diferentes muestras, ¿no? Pero pues este caso se consideraría en principio refractario a lenalidomida. Os animo a que sigáis enviando preguntas, tanto en el chat como en la opción de preguntas y respuestas. Yo comparto contigo, Irene, que además justo lo estábamos hablando antes de comenzar. Eh, yo tengo una preocupación, ¿no? Todos estos nuevos fármacos que están llegando, que vienen además inicialmente para más de 3 líneas y que nos dicen que el paciente tiene que haber recibido, pues lo típico, ¿no? El anti-CD38, el IMiD y un inhibidor del proteasoma. Pero claro, nos encontramos que tenemos primeras líneas que se van a aprobar o recién aprobadas, ¿no? Pendientes de financiación,
en los que llevan ya la combinación de estos 3 fármacos. ¿Cómo vamos a poder tratar a esos pacientes? Nos quedan muchas líneas. Digo porque muchos de los últimos que has comentado, cuando vemos la indicación hablan de más de 3 líneas. Sí. Tendríamos que dejar de hablar de líneas y a lo mejor es más real, viendo un poco la situación que tenemos actualmente, que es diferente a cuando se diseñaron los ensayos clínicos, a hablar de a qué es refractario el paciente. Sí, seguramente tendremos que hacerlo así, porque realmente estamos combinando ya all in one, ¿no? Que decías tú, sí, en líneas muy, muy precoces, y por lo tanto seguramente lo que hay que hacer es estudios de estos fármacos que están en últimas líneas, en líneas previas, pero teniendo en cuenta lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor no hay que hablar de líneas previas, sino de tratamientos previos, de grupos de fármacos a los que pues son refractarios, tienen toxicidad o son refractarios resistentes o tienen toxicidad, ¿no? Porque eso nos va a condicionar. O sea, de hecho, siempre que tú te planteas la siguiente línea de tratamiento, vas a cada grupo de fármacos y dices cuál he tachado de la lista, cuál me queda para usar. Y si ya los combinamos todos, evidentemente no tendremos que hablar de líneas de tratamiento, sino de grupos de fármacos que ya consideramos que hay refractariedad. Y esos que hemos hablado es el selinexor, que bueno, sí que tiene una combinación que solamente es con una línea de tratamiento previa, el belantamab. Tendrán que ir adelantando posiciones, como pasa en oncología también, ¿no? Que entra un fármaco en últimas líneas y luego va pasando a previas. Pero sí, me parece muy significativo lo que diferenciar entre qué tratamientos qué mecanismos qué fármacos, ¿no? Porque el hecho de ser resistente a un fármaco tú puedes usar otro fármaco del mismo mecanismo de acción, pero digamos, de nueva generación. O sea, sí, de fármacos concretos casi vamos a tener que hablar, sí. Por estas combinaciones, esas combinaciones de 4 fármacos, esos cuadrupletes o esos tripletes, pero que ya combinan fármacos que estaban antes en segundas y terceras líneas, por supuesto. Hay otra pregunta de Victoria Hernández de nuevo. Gracias, Victoria, por tus preguntas. Teniendo en cuenta los resultados de eficacia de belantamab y su tasa de respuestas conseguidas, ¿cuál cree que sería el mejor régimen de financiación? ¿Un acuerdo de pago por resultados? ¿Cree que será la terapia puente al futuro CAR? Preguntas complicadas. Sí, son preguntas. No, pero son importantes porque la sostenibilidad del sistema nos importa a todos, a ver, no sé exactamente cuál va a ser la mejor manera de incorporar el belantamab a la práctica asistencial, pero vamos a tener que incorporarlo. Entonces, hay que hacer ingeniería financiera. Si un esquema de pago por resultados, no sé exactamente decirte, posiblemente sí, si el paciente responde con unos criterios muy claros. Nosotros hemos trabajado mucho con esquemas de pago por resultados y no siempre es fácil establecer cuál es el momento ideal en el que medir la respuesta al tratamiento para ver si el pago lo realiza el propio laboratorio o lo realiza el Servicio Nacional de Salud. Creo que es un buen sistema que te permite saber los resultados en salud de ese fármaco. Nuestra experiencia con belantamab, creo que una paciente llevó 2 ciclos y la otra 3, o sea que porque son pacientes ya muy pretratados. Así que sí, seguramente un esquema de pago por resultados me parece adecuado. Y la otra pregunta, perdón. La vuelvo a siguiente. Era si crees que será el belantamab la terapia puente al futuro CAR. Bueno, pensando que llevan los dos, ¿no? Son terapias dirigidas al BCMA. BCMA. Bueno, no sé si va a ser la terapia puente. Hay algún estudio que sí, pero en principio actualmente parece que es más casi una disponibilidad. Actualmente en la práctica asistencial da la sensación de que
El belantamab es un fármaco que lo puedes tener más o menos relativamente rápido. El CAR-T tienes que hacer una extracción de los linfocitos del paciente, hacer una ingeniería genética con esos linfocitos T y reinfundirlos. Eso lleva un tiempo, ¿no? Y entonces, muchas veces, además, el paciente pues tiene que ser muy fit para ir a CAR-T. Entonces, en estos momentos yo tengo la sensación de que el CAR-T también depende un poco del tiempo en el que tú necesitas tratar al paciente. Eso también influye. Pero bueno, algún paciente sí que es como terapia puente a belantamab. No te puedo responder de una manera contundente, pero yo no sé si el papel va a ser. No estoy segura de que belantamab sea el puente a CAR-T. El tiempo lo dirá, los nuevos estudios lo dirán. Yo creo que también viene un poco la preocupación de lo que sabemos, ¿no? De las leucemias linfoblásticas agudas, ¿no? Y el uso de inotuzumab y blinatumomab, que en algunos casos el que utilizas antes o después del CAR te condiciona, ¿no? Que puedes tener una negativización de la diana a la que va dirigida Exactamente. el CAR o al contrario, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor también va por ahí un poco Tienes la toda la razón. pregunta, ¿no? Por lo menos a mí son de esas cosas que también cuando Sí, sí, actúan estás sobre la valorando el misma tratamiento diana. dices, acabo de dar un anti BCMA y la siguiente opción que tengo es un anti BCMA, Claro. ¿no? Yo creo que te queda la duda, ¿no? De cómo habrá influido en esas células y si la respuesta puede condicionarse, ¿no? En esos pacientes. No sé, yo creo que una de las cosas que nos quedan y que vamos a tener que trabajar es desgranar esos ensayos clínicos, ¿no? Cosas que a veces pedimos, ¿no? De, quiero saber, no me digas solo que se ha recibido 3 líneas, dime cuántos han recibido estas terapias, qué terapias han recibido posteriormente, ¿no? Porque estamos hablando de esa enfermedad mínima residual, estamos hablando sobre todo de esa supervivencia libre de progresión, pero luego les estamos pidiendo, sobre todo a estos fármacos de últimas líneas, supervivencia global. Y en esa supervivencia global puede estar influyendo que otras cosas reciben detrás, ¿no? Y que es información, yo creo, muy interesante y que no siempre está disponible, ¿no? No sé si compartes también este miedo, bueno, no miedo, ¿no? Pero sí el decir, jo, quiero saber más de lo que me sale en la publicación de cómo son estos pacientes, por la Sí, sí. complejidad que tiene ahora mismo el mieloma. Totalmente de acuerdo, sí, porque eso sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Dentro de un mismo grupo de fármacos, bueno, que son realmente distintos, ¿no? Pero puedo usar, son alternativas, se pueden secuenciar, ¿no? Por esta explicación fisiológica que has dado tú o no pueden. Nos falta mucho por saber, esto está empezando a investigarse, pero el racional claramente tiene que tener en cuenta todos los puntos que has dicho tú, ¿no? Porque son anti-BCMA ambos, sí. No hay más preguntas. Nos hemos teñido muy bien al tiempo. No sé si tienes una última reflexión, conclusión antes de que dé paso al cierre Pues sí, del la desayuno. última reflexión y conclusión sería que hay nuevos fármacos, nuevas combinaciones que vamos a tener que evaluarlos muy bien. Hemos destacado aquí también la importancia de la financiación, totalmente de acuerdo con todas las intervenciones que habéis hecho, lo importante que es la financiación, el esfuerzo que le continuamos pidiendo a la industria para que estos fármacos colaboren a la sostenibilidad del sistema, que nos parece importantísimo para el futuro de la sanidad. Y lo último que me gustaría decir es lo importante, el papel tan importante que tenemos los farmacéuticos hematológicos como miembros del equipo asistencial, informando al paciente, o sea, de manera coordinada con el resto del equipo asistencial, ¿no?
sobre todo en estos protocolos tan complejos, que demos todos la misma información, que el paciente tenga muy claro qué tiene que tomar en cada momento, y esperamos que estos calendarios que estamos diseñando, que bueno, el modelo que os he enseñado era del Hospital Joan 23 de Tarragona, pues más o menos sean en esta línea. Los definitivos, estos que os hemos enseñado eran borrador, pero la importancia que tenemos de estar al lado del paciente, explicar estos protocolos de elevadísima complejidad que pueden tener interacciones y que nosotros podemos ayudar muchísimo al paciente en la adherencia a estos tratamientos y por lo tanto en la eficacia. Un fármaco que no se toma es un fármaco que no es efectivo y que tampoco hace toxicidad, pero desde luego efectivo no lo es si no se toma. O sea que sí, que esta sería mi última reflexión y muchísimas gracias por invitarme. Os pido disculpas por la cantidad de información que os he dado en pocos minutos. Muchísimas gracias, Irene, por tu brillante presentación y por este diálogo que hemos podido mantener. Me gustaría de nuevo agradecer a la SED y a la Secretaría por el soporte y a los patrocinadores, a Aviv, Viagen, Bristol Myers Squibb, Janssen, Kyowa Kirin, Pfizer, Roche, Sanofi y Siagen por patrocinar y que nos permitan también el poder llevar a cabo estos desayunos con el experto. Y nada más, os emplazo al siguiente desayuno con los expertos que tendrá lugar el lunes 25 de octubre. ¿De acuerdo? En 3 semanitas nos volvemos a ver. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias por las preguntas. Adiós.